Es cierto que últimamente se escucha mucho el tema de que todo el mundo debería ir a terapia. Yo la verdad que no lo comparto porque no creo que todo el mundo necesitase eso. La verdad que Te quería preguntar de primeras, porque mucha gente que a lo mejor nos ve o gente que no necesariamente nos ve, pero en el día a día, pues cualquier persona tiene siempre esa duda, ¿no? De cuándo debo ir a terapia, por qué ir a terapia. O sea, ¿necesito unos indicadores o tú qué le dirías a esa persona? yo creo que el principal indicador sería el malestar. Cuando una persona se siente mal, tiene pues, un problema y considera que no tiene las habilidades o las herramientas para solucionarlo, sería un buen indicador para plantearse el pedir ayuda. Es cierto que últimamente se escucha mucho el tema de que todo el mundo debería ir a terapia. Yo la verdad que no lo comparto porque no creo que todo el mundo necesitase eso. La verdad que Mm. sería bastante triste a nivel social que realmente todo el mundo necesitase ir a terapia porque no creo que sea la solución. Quizá si hay mayor malestar a nivel general, puede ser más indicador de otra clase de problemas, más problemas a nivel social, que no problemas individuales. Y en ese sentido sí que puedo invitar un poco la reflexión de cuáles son las circunstancias para que la gente tenga ese malestar. Hmm. Sí, que a lo mejor una persona, pues no sé, hay un problema que es más eso a nivel social y se requiere de, bueno, se está parcheando, ¿no? Si se acude a terapia o incluso yo creo que muchas veces si pretendemos de algún modo generalizar esta necesidad de ir a terapia, lo que puede ocasionar es que eh, utilicemos la terapia como evitación, como escape de ese malestar y no aprendamos a lidiar con ciertas cuestiones, ¿no? Sí, eso es. Es imposible aprender a adaptarse o estar bien en situaciones que son perjudiciales, en un ambiente laboral pues muy exigente, donde no tengo tiempo para mí a nivel personal. Pues hay veces que es esa la demanda de quiero aprender a que esto me importe menos y realmente es que te tiene que importar, porque Claro. ahí está la clave. Claro, sí, sí, totalmente. Y entonces, una persona se preguntará, ¿cuándo consideramos algo un problema psicológico? ¿Cómo acotaríamos todo eso? Pues yo creo que un problema psicológico es algo que te está afectando en tu día a día, afecta a alguna de tus áreas, a tu descanso, a tus relaciones sociales, a tu capacidad de trabajar. Hay algo en lo que se ve afectado y que la persona lo considera como tal, que identifica que eso no está bien con él o con ella. Si el entorno lo considera que la persona debe ir a terapia, pero él no lo ve así, ahí no sería un problema psicológico. No digo que esas personas del contexto tengan que aceptar cualquier cosa, quizá tienen que tomar decisiones de cara a ese individuo, pero en ese caso no se puede forzar a ir a terapia a alguien, porque ya de por sí, cuando la persona lo identifica, tiene la motivación y quiere trabajar, es un trabajo difícil, es un trabajo duro, que requiere de mucho esfuerzo. Si incluso en ese caso cuesta, pues alguien que no identifica el problema es imposible. Y no me refiero a gente que quizá está negando el problema, que ahí sí que se podría hacer un trabajo en cuanto a entrevista motivacional, ir indagando, sacar esas consecuencias reales de la situación y que poco a poco vaya tomando conciencia, que eso sí que puede haber casos de estar negándolo. Pero si no le afecta a la persona, si el típico ejemplo de alguien que es así más introvertido, que tiene hobbies como más solitarios, si para esa persona no es un problema, que no coincida con el estándar social, no quiere decir que él tenga que cambiar o ella tenga que cambiar. Quizás es más, pues eso, de a nivel de contexto, revisarnos qué expectativas tenemos y en base a qué baremos evaluamos a los demás. Claro, o sea que al final es más una decisión personal dependiendo de lo que limite tu cotidianidad, tu día a día, que no tanto, pues el ver si coincido con X síntomas que me aparecen en Google, ¿no? O en algún manual. Claro, los síntomas pueden ser indicadores de ese malestar, como decía antes, y si no tengo las habilidades para gestionarlo, pues entonces sí me lo planteo. Pero si no hay un malestar como tal, no creo que haya un problema. Hmm. ¿Vale? Entonces ponemos que ya una persona sí que identifica que tiene un problema psicológico, que quiere realizar ciertos cambios, mejorar lo que sea, y acude a terapia. Está ya dentro de ese proceso terapéutico. ¿Cómo puede esa persona sacar el máximo provecho del proceso? Pues
Esto era precisamente lo que yo quería trasladar. Creo que puede ser bastante útil que la persona que se esté planteando empezar un proceso o que incluso ya esté en él tenga en cuenta ciertas cosas para eso, para acelerar un poco el trabajo y que le saque el máximo partido. Y en este caso, la primera pauta, el primer consejo sería que se tome un papel activo en todo el proceso, que se tome conciencia, que se tome responsabilidad y se lleve a cabo lo que se vaya acordando para que se puedan conseguir los cambios que se están planteando. Porque si no, si nada cambia en la situación, en la persona, es muy poco probable que se mejore. Y esto, este papel activo enlaza mucho con ese debate que hay de cómo llamar a las personas que van a consultas, y pacientes, consultantes, usuarios, y el rechazo que hay de llamarles pacientes por esa idea del modelo médico de que la persona de forma pasiva recibe pues, una medicación, una operación y así se cura. Y en los problemas psicológicos no tiene nada que ver. Es el gran porcentaje de la responsabilidad es del individuo, porque al final los problemas psicológicos son problemas de conducta y si no se cambia eso, es muy, muy difícil que haya una mejoría. Hmm. ¿Tú por qué terminología abogas de paciente, usuario, consultante? Yo, por exponerme muy repetidas veces al término de paciente, ya me sale de forma Hmm. bastante habitual, pero sí que intento darle la connotación de pasivo, de paciencia, no de pasivo, sino de tener paciencia, de que es un proceso que, aunque sea activo, puede ser lento. Al final son aprendizajes que están muy instaurados, que hay que cuestionar muchas cosas, hay que ver muchas áreas y puede demorarse en el tiempo, no va a ser algo tan inmediato como eso, como tomas un medicamento y que ya se te quita el dolor, sino que es una cuestión un poco más de eso, de paciencia. Pero sí que intento emplear más de consultante o usuario para quitarle esa connotación de pasividad. Vale. Y dices que es necesario pues, que al final ese consultante, ese usuario, tenga un papel activo, que es sobre todo su principal responsabilidad. ¿Y hasta qué punto es necesario o también se le puede atribuir responsabilidad al terapeuta, a la terapeuta, mm, para de algún modo inculcar esa motivación o como al final la interacción que se está dando es conducta, también hay unos principios de aprendizaje, puede jugar de alguna manera para persuadir mejor, motivar mejor y que la persona acabe tomando ese rol más activo? ¿Hasta qué punto tiene responsabilidad la terapeuta? Yo creo que al principio la primera motivación de pedir ayuda, lógicamente, es del consultante. Si no tiene esas ganas de querer solucionar el problema a través de esta vía, va a ser muy difícil, pero a lo largo del proceso sí que responsabilizaría más al terapeuta, porque es quien tiene que estar dando la información, ir guiando, ir explicando y que ese proceso vaya teniendo un sentido. Es quien va al final indicando de qué manera ir haciendo estos cambios para que la persona consiga los objetivos que se ha propuesto. Y esto es algo que yo he visto bastante en gente que viene a consulta y que haya ha estado ya en otros procesos, que se quejan de que no tenían esa sensación de que hubiera unos objetivos, que no hubiera una dirección, como que se sentían un poco perdidos y no sacaban herramientas útiles. Sí que había un poco esa parte de alivio, de llegar, soltar lo que ha pasado, descarga a nivel emocional, pero no se traducía luego en unos cambios concretos para mejorar a largo plazo. Y por eso es importante que el profesional asuma esa responsabilidad de ir guiando. El paciente es quien conduce, el consultante es quien conduce, pero el GPS es el psicólogo. Sin GPS, la persona puede llegar a su destino, quizá conduciendo más de lo necesario, pero lógicamente quien guía y quien tiene esa responsabilidad es el profesional. Hmm. Justo con esto último que estabas comentando, con el tema de esos alivios, digamos, que puede sentir la persona, pero que no está consiguiendo unos cambios más a largo plazo, yo te quería preguntar un poco cómo ves tú, pues que yo qué sé, yo creo que en muchas terapias lo que ocurre es justamente que si la persona llega a consulta y a lo mejor por la metodología que se está utilizando, pues bueno, por el hacer que tiene esa terapeuta, sí que se logran unos alivios cortoplacistas, sí que la persona dice, ¡guau, qué bien me siento! Pero realmente, a largo plazo, no está consiguiendo herramientas, no está consiguiendo cambios, y sin embargo, a lo mejor llega con otra terapeuta que no es tan, no es validante la palabra, pero bueno, para que nos entendamos,
que es una persona a lo mejor que confronta más, una profesional que confronta más y a largo plazo le va a ayudar más, pero sin embargo a corto plazo no se siente tan a gusto esa persona. ¿Y cómo puede diferenciar a alguien de me está ayudando de verdad o simplemente lo que siento es un alivio cortoplacista, ¿no? Yo creo que son los cambios los que indican si está siendo eficaz o no la terapia. Lógicamente tiene que ser un espacio seguro donde la persona se sienta tranquila de poder comentar cosas que a lo mejor no puede con otras personas, que no tienen con quién desahogarse y ese espacio de empatía y de escucha tiene que estar, pero no se puede prolongar más allá de la evaluación o de ir periódicamente escuchando, pero no puede ser ese el único objetivo, porque precisamente, como estás comentando, ese alivio lo que hace es inmovilizar al cambio, porque si con esta descarga es suficiente, ya no me tengo que plantear si es que tengo que cambiar mi forma de comportarme o mi forma de relacionarme o las relaciones que tengo, si tengo que cortarlas, no llega a ese punto de conciencia, de tomar conciencia de qué es lo que yo puedo hacer para que mi situación mejore. Y ese otro modelo en el que se cuestiona un poquito más, se confronta, siempre lógicamente desde la empatía y la calidez, no desde la crítica o el juicio, ni muchísimo menos, pero con la información que la persona va dando, es muy sencillo ir presentando esas consecuencias, porque es que ya se han dado. Es plantear esa toma de decisiones de este camino ya sabemos cuáles son las consecuencias que tiene, tú decides, ¿quieres cambiarlo o no quieres cambiarlo? No es forzar al cambio, pero sí es movilizar para que la persona quiera cambiar, aunque sea difícil, lógicamente, pero que se motive. Hmm. Y cómo, si una persona no ha acudido nunca a consulta y, por ejemplo, pues mismamente escucha esto y se anima a tener terapia contigo o con cualquier persona del equipo de Engrama que tenga un enfoque similar o de otros proyectos que tengan un enfoque así más desde el análisis funcional, ¿tú cómo le presentarías la terapia? ¿Cómo le dirías que es el proceso? Más o menos, ¿cuáles son las partes, por así decirlo? ¿Qué es lo que se va haciendo? La división estándar suele ser pues, que la primera parte es de evaluación, donde se hace esa recogida de información, se suele mandar el autorregistro para que la persona identifique cuál es esa cadena de comportamiento en su día a día, qué le está generando malestar en el presente. Después de recoger toda esa información, ya no solo de lo que sería la conducta problema o de la situación problema que le ha hecho pedir ayuda, sino también del resto de áreas de su vida, ahí se hace ese análisis funcional de qué es lo que está manteniendo el problema, se plantean los objetivos de forma junta, lógicamente, no que el psicólogo imponga sus objetivos, sino que tiene que ser lo que la persona quiera llegar a conseguir. Y una vez se ha establecido esto, se pasa a la fase de tratamiento como tal, que es ya empezar a implementar esos cambios, empezar a ver qué estrategia utilizar para que poco a poco se vaya consiguiendo modificar el contexto o el comportamiento y que como resultado se cumplan esos objetivos. Como te digo, la división general, siempre hay un poco de evaluación durante todo el proceso. Al principio también durante la evaluación se puede ir interviniendo un poco si hay cosas que son muy claras y que requieren una intervención lo antes posible, pero más o menos ese sería el modelo Hmm. de la estructura. ¿Vale? Si una persona se está planteando justo eso, ir a terapia, ¿tú en qué le dirías que se tiene que fijar? O sea, ¿cómo encontrar una buena psicóloga? Yo creo que por un lado está esa sensación personal de si conecto con la persona, si me siento cómodo de contar, de abrirme. Y Y por otro lado, esa explicación que vaya dando, esa guía que vaya aportando del proceso como tal, que la persona entienda el por qué y el para qué de las cosas que se hacen, porque esto es algo que la persona tiene que ser consciente, si no sabe por qué se le están pidiendo determinadas tareas, no sabe por qué se está indagando en un tema en concreto, no sabe por qué se tienen que seguir viendo una vez a la semana o empezar a espaciar las sesiones, todo eso dificulta la motivación de la persona, porque si son cambios que yo tengo que hacer en mi vida, pero no entiendo el por qué exactamente, no es una buena señal. Y cuando ocurre esta sensación, esta incomodidad, esta incongruencia, una sensación como que algo no encaja bien, no me siento bien o no veo esos avances, ahí sí que responsabilizaría un poco a la persona de que lo comunique,
de que se lo diga a su terapeuta para que tenga la oportunidad de reconducir, porque al final el trabajo del psicólogo es bastante solitario y no tenemos un supervisor en cada sesión que nos vaya diciendo esto lo has hecho bien, esto lo has hecho mal. Tenemos pocos indicadores. Uno muy claro es ese cumplimiento de objetivos y otro es la percepción subjetiva de la persona que vea que vaya siendo eficaz. Pero el ir dando un pequeño feedback para ver si la terapia está yendo en la dirección adecuada también sería tanto una señal de si es un buen o mal psicólogo o se está enfocando de una buena manera o no, y eso, la sensación de que está siendo eficaz. Gracias por ver este vídeo, os dejamos por aquí un enlace a nuestra última formación y por aquí algunos vídeos que os pueden resultar de interés. Si estáis buscando ayuda psicológica, también podéis mirar en la descripción del vídeo donde encontraréis nuestra web y podréis solicitar asistencia terapéutica de un profesional confiable y que os ofrecerá ayuda psicológica basada en evidencia científica.